Advertencia. Este contenido puede resultar desagradable o perturbador para algunas audiencias. Estaba recolectando pruebas en la escena del crimen cuando encontré un guante cubierto con sangre. Le di la vuelta por dentro y me encontré un dedo desmembrado. Forenses de Reddit. ¿Cuáles son algunos de los casos más perturbadores en los que has trabajado? Trabajé en CSI en México. Una vez fuimos a una parcela donde la policía encontró a 14 personas que fueron torturadas y ejecutadas. Se podía oler el hierro desde la entrada. Al entrar habían 2 cadáveres de 2 mujeres en un estado simplemente horrible. En el baño de arriba encontraron a una mujer atada al inodoro, muerta de deshidratación y a la cual habían hecho cosas que también me ahorraré describir. Una de las habitaciones tenía 5 grilletes en la pared y en el centro se encontraba un cubo de metal con agua. Las 5 personas murieron de deshidratación y por los golpes. Lo más enfermizo estaba en el patio trasero. En un almacén sin ventanas había varios cuerpos a los que se les habían pelado las caras y cortado las manos. Era mucho peor que cualquier película de terror, pero así es el narco en estos lugares. Todavía soy nuevo en el campo y no tengo ninguna historia súper horrible, pero tuve una estancia en un departamento de mientras trabajaba para obtener mi maestría. Fui a una escena de un hombre adulto fallecido. Sospechoso de sobredosis y muy reciente, llevaba solamente muerto unas 8 horas, creo. Nada espantoso, pero sus padres fueron los que lo encontraron. Estaban llorando en la habitación de al lado mientras un agente hablaba con ellos. En algún momento entramos en la habitación del fallecido, que compartía con su hijo pequeño, y recuerdo claramente que vi todos los juguetes en el suelo y que eran los mismos que tenían mis primos pequeños. Empecé a emocionarme un poco, pero entonces encontramos bolsas de polvos escondidas en el cajón de la ropa del niño. En la universidad también hice un curso de investigación médico que impartía un médico forense. Se enseñaron muchas fotos de casos famosos, pero el que más recuerdo era el de un terrorista suicida. Los explosivos que había envuelto alrededor de sí mismo explotaron hacia abajo. Todo lo que había por debajo de la cintura había desaparecido o era un desastre, pero su mitad superior parecía completamente intacta. También hice un informe de reconstrucción de los asesinatos del tiroteo de San Isidro, en el que 21 personas fueron masacradas en un McDonald's en 1984. Tuve acceso a fotos de la escena y de la autopsia, incluyendo las de los niños. Eran fotos de hace casi 50 años, así que la calidad no era la mejor, pero no creo que las olvide en mucho tiempo. Químico forense, el cual es llamado de vez en cuando a las escenas solo para ayudar en la recogida de las pruebas. En la primera a la que acudí, un padre había disparado a su hijo adulto y había metido el cuerpo en un congelador que estaba en su dormitorio. Había un montón de policías y otras personas de nuestro laboratorio, pero cuando el forense pidió ayuda para sacar el cuerpo del congelador, me ofrecí rápidamente, ya que nunca había estado tan cerca de un cadáver, aparte de los funerales, y tenía curiosidad. Mientras ayudaba al forense a sacar el cuerpo del congelador, que todavía tenía un montón de comida dentro también, tuve que ir quitando trozos de galletas poco a poco de su cuerpo ya que un paquete de ellas habían sido derramadas. Tuve que quitárselas, lo que fue muy extraño y divertido al mismo tiempo. Una amiga es una psicóloga la cual se dedicaba anteriormente a ser fotógrafa de escenas de crímenes. Nos cuenta cómo fue a la escena de un suicidio en un garaje. Este tipo tenía un proyecto sobre este coche en el que había trabajado toda su vida, por lo que cuando decidió acabar con todo quería irse con el coche, así que cerró el garaje, encendió el motor y esperó. Para colmo, había tomado un montón de pastillas para el dolor y para dormir. Cuando mi amiga llegó ya había pasado un buen rato desde su muerte. Los paramédicos y otros especialistas estaban allí buscando papeleo y demás. El hombre era el vicepresidente de una cadena bastante grande de negocios locales, así que había que tener en cuenta un acuerdo con el seguro. Mi amiga estaba fotografiando la escena mientras el cadáver se encontraba tendido en el suelo, declarado muerto desde hace horas cuando de repente se sacudió con fuerza. Ella pensó que era un espasmo post-mortem por lo que siguió haciendo fotos. Finalmente, el hombre se movió aún más y los paramédicos fueron llamados de nuevo para estabilizarlo y finalmente salvarlo. Al parecer, el coche no tenía gasolina en el momento de la explosión, por lo que no fue tan severo. No podía hablar ni hacer mucho, pero milagrosamente había sobrevivido. Una amiga mía es forense y su departamento se ocupaba únicamente de casos de robo. Me dijo que suele ser aburrido la mayor parte del tiempo para la cantidad de casos que tiene. Pero su única buena anécdota es que una vez recibió un par de guantes encontrados en la escena del crimen, fue a examinarlos y sintió que había algo duro dentro. Giró los guantes por dentro para sacarlo y de ellos cayó un pulgar arrancado desde la articulación. Al parecer, este ladrón en particular estaba sosteniendo una caja fuerte mientras su compañero pasaba por debajo de ella, se le cayó sobre las manos de ella y acabó arrancando el dedo y escaparon del susto sin él. Obviamente atraparon a los tipos. Mi suegro es policía. Hace años, le llamaron a la escena de un suicidio por ahorcamiento. El cuerpo llevaba un tiempo allí.
Al parecer, el fallecido se había hecho bastante daño en las vértebras del cuello, ya que la columna vertebral se había roto por completo, por lo que el cuello se parecía inusualmente largo. Los policías del lugar de los hechos tomaron fotos del cuello jirafa y las pasaron por el departamento. De alguna manera, mi mujer vio las fotos cuando tenía la tierna edad de 12 años, lo que la dejó lo suficientemente maltrecha como para ser una pareja adecuada para un tipo como yo. Una vez asistí a una conferencia de un patólogo que nos preguntó con qué objeto doméstico se había matado a alguien. ¿Con un cepillo de dientes, una goma de pelo o una cerilla? Continuó y nos contó que un hombre se había matado accidentalmente al intentar limpiarse la oreja con una cerilla. Se perforó un vaso sanguíneo, pintó una pared con su propia sangre, se desmayó y se desangró en el sofá. No soy un científico forense, pero me especialicé en antropología con un enfoque en antropología forense. Por ello, era un lector bastante habitual de la revista Forensic Science Quarterly. Aquí hay un par de escenas que recuerdo. Un niño encontrado en lo alto de un ascensor en una residencia de 6 pisos. Aparentemente estaba surfeando en el ascensor, que es tan tonto como suena. De alguna manera, se le enganchó la cabeza en los cables y se le retorció un par de veces. Esto no lo mató inmediatamente. Murió por asfixia. Esto significa que tuvo entre 30 segundos y un par de minutos para contemplar lo que le estaba sucediendo antes de perder el conocimiento. Otro fue una especie de caso misterioso. Se encontró un cadáver sin cabeza en un camión en un parque nacional, sin ninguna cabeza en la zona. El camión estaba encendido, pero se había quedado sin gasolina. La herida era muy limpia, sin marcas de sierra, casi como un corte de guillotina. Las autoridades encargadas de la investigación estaban bastante confusas, pero finalmente encontraron en su bolsillo un recibo de 50 metros de cuerda de nylon. Ampliaron la investigación y finalmente encontraron la cuerda atada entre 2 árboles con un lazo en cada extremo. Al buscar más por esa zona, acabaron encontrando la cabeza. Un método de suicidio bastante singular. Misterio resuelto. Otro caso que se me queda grabado en la memoria es el de un tipo que decidió suicidarse con un calibre 30-06 y un 308. Para los que no saben de armas, esos son 2 calibres muy poderosos. Literalmente son recomendados para defenderse de osos. De todos modos, este tipo se las arregla para poner 2 rifles bajo su barbilla y dispararlos al mismo tiempo mientras está acostado en su cama. Esto destruye su cabeza. Quiero decir que no quedó más que un muñón. Sin embargo, no es por eso que el caso se me queda grabado. Lo que sucedió después es que los departamentos forenses locales deciden reconstruir la cabeza como un ejercicio. Recogen todas las piezas, excepto las cuencas orbitales, que se evaporaron, y las vuelven a ensamblar. El resultado fue muy parecido a la víctima, aunque con los ojos ligeramente desorbitados. El antes y el después de aquello es algo que creo que nunca olvidaré. PMT, médico de emergencias, aquí. No me pasó a mí, sino a uno de mis compañeros. Le enviaron a una escena con una mujer con una hemorragia vaginal. Llegan a la casa y encuentran a una mujer apoyada en la pared con un charco de sangre en el suelo de su habitación. La trasladan al hospital donde el médico la examina. Este médico le pregunta dónde está el bebé. ¿Qué? El médico afirma que la causa de la herida era debido a que esta mujer acababa de parir. Así, mi compañero vuelve a la casa con la policía y empiezan a registrar el lugar. Mi amigo mira debajo de la cama y ve una bolsa de bolas de bolos. Abre la bolsa y encuentra al bebé muerto estrangulado. Una vez acudí a un caso en el que la casa de un tipo se había quemado. Como siempre, se le pidió al propietario que proporcionara una lista de todos los bienes que había en la casa. Consejo: hace esta lista antes de que se queme la casa. La mayoría de la gente, no este tipo, no se acuerda y así es como las aseguradoras te engañan. Pero estoy divagando. En fin, el dueño de la casa me envía por correo electrónico una lista de 190 páginas, las primeras 48 páginas eran todos los libros de la casa. Cada uno de los libros, y me refiero a todos ellos, más de 3.200, en total eran biografías, memorias y otros libros relacionados con asesinos en serie. La policía lo detuvo 2 meses después, cuando la casa fue demolida y se encontraron 6 cuerpos en el sótano de la casa. Era un tipo normal, de mediana edad, con esposa, 2 hijos, etc. Demostrando el viejo dicho de que es de los que menos sospechas los que cometen estos actos. Mi profesor, un ex forense, mostró fotos de un caso en el que trabajó con un tipo que se suicidó usando 2 tenedores. Sostuvo esto sobre una mesa y luego procedió a estampar su cabeza contra ellas. Murió clavándose los 2 ojos. Herida de bala autoinfligida, una pistola en cada mano, ambos con una herida de entrada y otra de salida. 2 casquillos gastados, los vecinos informan de 2 disparos. Lo particular de este caso es que no habían agujeros de bala en el techo, paredes, muebles, ventanas, nada. Estuve en la escena del crimen durante unas horas con otros forense y 2 oficiales, buscando por todos lados, pero las balas no aparecieron. Todavía me deja rascándome la cabeza. Pedito. Vale, detectives de Reddit, calmaos. No hubo un asesinato, es extraño que en la búsqueda no aparecieran agujeros de bala.
No hay ventanas cercanas, no hay puertas abiertas, no hay víctimas heridas huyendo en la noche. No se movió nada. Fue un suicidio de libro con un motivo claro, el cual contaba con una nota de suicidio firmada. Un amigo mío es un investigador de escenas del crimen en CSI y no sé si ha publicado aquí, pero por si acaso no lo ha hecho, voy a poner este caso que me contó. Anchorage, Alaska, 2008. Una mujer de 27 años lleva 4 meses sin pagar el alquiler. El casero le dio un poco de tregua porque sabía que era muy pobre y que estaba en una vivienda de bajos ingresos. Pero después de 4 meses sin contacto, ya tuvo suficiente y llama a la policía para que entre en su casa y, o bien la vea para hablar, o bien cambie las cerraduras y se lleve sus cosas a un cobertizo para poder alquilarle el apartamento a otra persona. Los policías descubren que la puerta principal está cerrada con cerrojo y utilizan la llave del propietario para entrar y encuentran a la mujer muerta en la ducha, como si se hubiera caído contra la pared y se hubiera deslizado hacia abajo. El agua no estaba abierta y como esto es invierno en Alaska, el agua nunca es cortada por la ciudad porque si el agua caliente no se mueve a través de las tuberías, se congelan y estallan. El hecho de que su ducha esté apagada significa que o bien nunca fue abierta o que alguien la cerró. El cuerpo es llevado al depósito de cadáveres y se le practica una autopsia a petición de la familia, ya que no se encuentra ningún medio de muerte evidente. Por lo que el examen pudo concluir, murió a causa de una sobrecarga suprarrenal que le hizo parar el corazón. Más comúnmente conocido como susto de muerte, que sí, puede ocurrir en algunos casos raros. El cuerpo era viejo, pero ninguna prueba mostró ningún residuo de drogas en su sistema, no se encontró ninguna en el apartamento, ni había ninguna señal de que alguien hubiera entrado o salido antes que los policías. Al parecer, la joven, de salud media, se metió en la ducha y luego su corazón se detuvo debido a puro terror. Nunca supieron qué fue lo que aterrorizó a esta chica hasta su muerte, y eso es lo más inquietante para mi amigo. Por lo que sé, ahí termina la historia. Simplemente no habían pistas sustanciales.